Bienvenidos a Di Loreto Horror. Una lección de depilación que aprendí por las malas. Mis problemas comenzaron cuando me di cuenta de que me había quedado sin hojas de afeitar y sin cera para depilar, y mi entrepierna se veía como la selva tropical amazónica antes de la mecanización de la industria maderera. Mi cita llegaría en media hora, así que recurría a algo poco convencional. Algo que no fue la mejor idea, como sé ahora. No estoy avergonzada de decir que disfruto el sexo. Siempre me ha fastidiado la creencia popularizada de que una mujer debe reprimir su impulso sexual porque la sociedad lo encuentra inapropiado. Me respeto a mí misma y respeto a los hombres con quienes tengo relaciones. Lo único que pido es recibir el mismo respeto en consecuencia. Solo son dos personas haciéndose felices. Ahora, he sabido esto desde que tengo 15 años. 2 décadas de experiencias positivas solo han reforzado mis sentimientos al respecto. Aún así, hay unas cuantas responsabilidades personales que siento que tengo, como estar al día con las tendencias de afeitado. En lo personal, no soy una gran fanática del concepto detrás del afeitado. Si piensas en ello, es de hecho un tanto inquietante, pero de todas formas admito que disfruto de la sensación de no tener vello. Supongo que es un trueque. Prefiero afeitarme, aunque también me he depilado bastante. Pero debo tener cuidado, porque soy alérgica a varias cremas depilatorias en el mercado. No sé qué químico o fragancia en particular es la que me causa la irritación, pero el sarpullido con picor que produce mantiene fuera de servicio al piso de abajo por más de una semana. Hace unos días, encontré algo en mi apartamento que pensé que podría funcionar como cera, así que lo intenté. Dolió como 1000 demonios y fue un tedio al momento de lavarme, pero hizo el trabajo. Mi cita llegó cuando dijo que lo haría. Tuvimos química durante la cena y terminamos de vuelta en mi apartamento, en donde nos las arreglamos para pasarla bien, a pesar de haber quedado tan llenos por la comida que parecíamos un par de ballenas varadas chocando entre sí. Dado que ambos nos teníamos que levantar temprano la mañana siguiente, nos despedimos y él se fue a casa. La comezón me despertó antes del amanecer. Empezó en mis axilas, pero se movió a mi entrepierna y mi trasero. Me levanté de la cama para ir al baño. El espejo confirmó mi suposición. La maldita reacción alérgica de nuevo. Se estaban formando ronchas en áreas extremadamente sensibles, y parecía que ya estaban creciendo muchos vellos encarnados. Me preparé y empapé las áreas afectadas con alcohol etílico, esperando que ninguno de los vellos encarnados se infectara. Me duché y volví a la cama. La comezón persistía. Cuando me desperté para arreglarme, la hinchazón se veía muy desagradable, y los vellos encarnados, a pesar de mis mejores esfuerzos, habían empezado a crear granos con pus. Me levanté y me fui a trabajar. Pasé en mi cubículo sintiéndome totalmente miserable. La comezón era mucho peor que cualquier reacción que había tenido antes. Cuando me levanté para ir al baño, revisé el daño. Casi vomito. Un triángulo de granos amontonados densamente cubrían la totalidad del área que había depilado. Y lo que era peor, y esto será asqueroso, pero en realidad no hay otra manera de plantearlo. Habían estado reventándose todo el tiempo que estuve sentada en mi escritorio. Mi ropa interior estaba empapada. Después de limpiarme lo mejor que pude, hablé con mi jefa y le dije que tenía que irme temprano. Me dijo que no había problema y me fui a la clínica ambulatoria. Tuve suerte y fui atendida de inmediato. El doctor alzó ambas cejas hasta el techo cuando vio la reacción que estaba teniendo, pero me reconfortó pronto con que veía todo el tiempo a personas que tenían irritaciones de la piel por depilación. Me dio un tipo de pomada para que la frotara 2 veces al día, y dijo que si no mejoraba en una semana, me daría algo más fuerte. Cancelé la cita que tenía con el joven dulce de la otra noche. Me sentía muy mal, pero él fue comprensivo. Me dijo que tenía que ir a un viaje de negocios al día siguiente, y que se iría por una semana. Le dije que esperaría su regreso, asumiendo que me habría curado para entonces. Spoiler. No fue así. Apliqué la pomada diligentemente por unos días y la mayoría de los granos dejaron de aparecer. La hinchazón, sin embargo, persistió. Lo mismo con la comezón. Mis axilas no se encontraban particularmente mal, pero mi periné y el área circundante era una zona de desastre. Estaba increíblemente hinchada y me dolía caminar y usar el baño. La otra noche, 6 días después de que había visto al doctor, la picazón se convirtió en dolor a secas.
No era inaguantable, pero si lo hubiese sido, hubiera ido a urgencias mucho antes. La clínica empezaba a ver pacientes a las 6 de la mañana y estaba planeando en ser la primer persona ahí cuando las puertas abrieran. A medida que la noche se prolongaba, sentí una presión que se intensificó a un ritmo constante. Me rasqué sobre la ropa y sentí pequeños estallidos bajo mis uñas. Cuando retiré mi mano, mis dedos estaban húmedos. Me atraganté. De vuelta a la ducha. Porque ustedes me caen bien, no voy a ser tan descriptiva como puedo ser. Sin embargo, les puedo asegurar que esto será extraordinariamente desagradable. Antes de que saltara a la ducha, usé el teléfono para tomar una foto rápida del área afectada. No la compartiré con ustedes. Pero por Dios, deseo no haberla visto. Los granos con pus más pequeños se habían agrupado para formar granos de mayor tamaño. Sobresalían desde mi piel por más de 1 centímetro, y supe de inmediato que eso era la causa de la presión que había estado sintiendo. Borré la fotografía, me metí a la ducha y estrujé el grano más grande que pude encontrar. Su contenido se salpicó en el suelo de la bañera como un escupitajo. Observé cómo el agua limpiaba las partes viscosas. Me incliné para ver lo que quedaba, grité a todo pulmón, me puse mi ropa y conduje hasta el hospital. No se preocupen, estaré bien. Pude hablar con varios especialistas. Varios doctores inteligentes cuya curiosidad era obvia. Me mantuvieron ahí por un par de horas y me limpiaron las axilas y la entrepierna meticulosamente. Luego fui dada de alta con un lote de medicaciones y con la tarea de compartir un consejo que aprendí por las malas. Y aquí está. Asegúrate siempre de que la piel desde la que removerás el vello esté limpia. Ten en cuenta el filo de tu hoja de afeitar, y, al depilarte, haz tu mejor esfuerzo para evadir cualquier químico al que puedas ser sensible. Aléjate de los productos de depilación que no han sido evaluados por la FDA. Esto incluye, pero no se limita a, cremas, láseres y ceras. Además, productos de depilación hechos en casa no son aconsejados. Ese fue mi error. Bueno, uno de dos. Nunca deberías usar papel matamoscas para remover vello, especialmente si no has tomado el papel matamoscas de la caja. Eso es porque no importa cuán limpio se vea o con cuánto esmero hayas quitado las moscas de sus confines pegajosos, pueden quedar algunas partes. En mi caso, esas partes eran huevos. El mercado de carne humana. ¿Has visitado Edimburgo alguna vez? Bella ciudad, sin importar en qué temporada del año vayas. El castillo que se sienta en el centro de la ciudad es inspirador, observando el área circundante desde su montaña. Las cimas y valles de la tierra han desembocado en una ciudad que fluye con el paisaje. Las calles que lo rodean pueden ser empinadas, y los numerosos callejones en crecimiento rápido pueden ser aún más empinados. Es aquí donde encontramos el mercado de carne humana. Podría ser confundido por cualquier otra calzada oscura de la ciudad. Está asentado entre las tiendas y trampas de turistas, de apariencia relativamente no amenazadora, y puede ser usado como un atajo para llegar a la estación si estás en un apuro. El nombre ha sido justificado, a través de algunos que señalan que los mercados de carne humana solían ser término local para los carniceros, y a través de quienes sugieren que era un burdel improvisado. Ambas versiones son incorrectas. Hay un mercado en ese pasadizo, pero la carne humana no es el producto, es la moneda. Las horas del mercado son desde el anochecer hasta el amanecer, y el costo de la entrada es un trago de tu propia sangre. Prepara un vaso de vidrio y progresa por el callejón. Cuando te acerques a la mitad del camino, toma un sorbo y escúpelo contra la pared. La sangre hará burbujas y se esparcirá por la pared, coagulándose en la forma de una costra endurecida. Luego se empezará a descarapelar y a disiparse. Una puerta un tanto anticlimática será revelada por debajo. Caminar hacia adentro es desorientador, dado que la lógica te dirá que estás entrando a un edificio. Más bien, el espacio que estás pisando no tiene paredes y la oscuridad envuelve los bordes. Es en esa penumbra que un número de casetas está desplegado, manejadas por individuos que tienen el aspecto de comerciantes de todo el mundo, desde mercaderes árabes hasta estafadores de las calles de Nueva York. Sus vestimentas están embarradas de sangre y vísceras. Estas figuras te incitarán a hablar con ellos, y comandarán tu mirada gesticulando hacia los diferentes letreros en sus casetas de las ofertas que están teniendo en ese momento. Al acercarte a una de sus casetas, te empezarán a presionar para que hagas un trato con ellos. Ciertamente, eres bienvenido a hacerlo, y los productos disponibles ciertamente merecen tu consideración. Si empezamos por el extremo más barato del espectro, puede que quieras ofrecer un aliento.
Una bocanada te brindará el conocimiento del clima del día siguiente. Como tal, es una compra bastante inútil en nuestra época de teléfonos inteligentes y oficinas meteorológicas, pero era invaluable hace siglos. Aceptar esta oferta resultará en que el vendedor se acercará con su mano aplanada, comprimiéndola rápidamente en un puño. El aire, literalmente, será robado desde tus pulmones, causándote unos momentos de respiración entrecortada mientras recuperas tu aliento. ¿Eres apegado a tus dedos? ¿Cuán apegado? Es decir, ¿crees que podrías vivir sin tu meñique? Esta venta te brindará el perdón inmediato de cualquier persona que desees, por cualquier mal que hayas infringido en su contra. Aceptar esto solo hará que el mercader sonría de lado y grite: ya sale un especial Yubitsume. Se inclinará hacia adelante y tomará tu muñeca, sujetándola en la mesa. No te resistas, porque a nadie le gusta una venta difícil. Un resplandor de metal, y tendrás un dedo menos. Recuerda que solo puedes pagar 2 veces. Ahora, no te engañes. Dolerá. Probablemente habrá mucha sangre, y si no te encargas de la herida, se puede infectar. A medida que el precio sube, puede ser que quieras tomar precauciones con respecto a lo que intercambias. Los torniquetes y las suturas no estarán de más. Algunos negociantes se verán familiares, y pueden remontarse a historias y leyendas que han existido por milenios. Esta es la influencia que el mercado ha tenido en nuestra cultura, filtrándose a lo largo de los siglos. ¿Qué tal uno de tus ojos? De todas formas, la percepción de profundidad está sobrevalorada. Ofrecer uno de ellos te permitirá conversar con nuestros amigos con alas. Serás capaz de convocar a las aves de los árboles, y ellas serán capaces de responder cualquier pregunta que tengas. Se aconseja que evites a los cuervos, ellos tienen sus propias intenciones, y no tienen en mente tu bienestar. El vendedor te tomará de la garganta e incrustará lentamente sus dedos en tu cuenca. Un giro de su muñeca y tu órgano visual descansará en su palma. Otro giro, y desaparecerá. Para este punto deberías manejar criterios más rigurosos acerca del cumplimiento de tu pago. Existen artefactos y conjuros que pueden permitirle al cuerpo que siga funcionando muy por encima del momento en el que los cuerpos mortales fenecerían. Aquí puedes obtener 1 o 2, pero muy pocos están dispuestos a seguir viviendo sin sus órganos sexuales. Parece ser que la eternidad es un poco más fría sin la habilidad de echarte un polvo. No entraré en detalles de la manera en la que son retirados. Basta decir que es desagradable y lioso. Progresivamente, los precios se harán un poco más vitales. ¿Qué querrías a cambio de tu estómago? Este trato amerita la habilidad para entender los deseos de todo aquel con el que hables. Mientras conversas con ellos, tu mente se llenará de las imágenes de lo que codician más. Algunos argumentan que tal regalo tendría una correspondencia más poética con el corazón. Sin embargo, el músculo vascular es parte de un trato completamente distinto. Al regatear con tu corazón, puedes garantizar la felicidad de cualquier individuo por el resto de su vida. La extracción de este tipo de órganos puede ser característicamente dolorosa, pero los mercaderes te darán un momento para que te prepares antes de que produzcan una hoja corta y filosa. Después de una incisión practicada, estarán excavando dentro de tus tejidos. Tienen una precisión infalible y un nivel de aseo que compite con el de un cirujano. Ahora, es reconocido en algunos lugares que, una vez que el trato ha sido sellado, el comprador puede tener dudas y querer echarse atrás. Este no es uno de esos lugares. La mayoría de los contratos son tácitos, pero se espera que te hayas informado. Las cláusulas de rescisión son asesinas. Aunque la mayor parte del cuerpo puede ser colocada en la mesa, hay limitaciones. El problema es que el cerebro es el asiento de la consciencia, y no puede ser ofrecido totalmente. Digo totalmente, porque hubo un individuo que ofreció la lobotomía de la parte de su cerebro que domina la memoria, aunque no pudo recordar a cambio de qué. Antes de culminar, te presento una advertencia. He detallado la lista de costos de algunas partes de tu propio cuerpo. Hagas lo que hagas, no trates de comprar nada en el mercado con órganos de otro. Cada figura en el mercado se detendrá y te observará, y a quien trataste de engañar, gritará: no intercambies lo que no te pertenece. La parte que trataste de vender será removida de tu cuerpo como castigo. Un ojo por ojo bastante literal. El mercado ha estado intercambiando en sangre y hueso desde que la civilización ha existido, aunque la entrada se ha movido de ciudad a ciudad. Muchos han visitado y estrechado manos con los carniceros, pero no todos han recibido esas manos de vuelta. Una persona inteligente se preguntaría si estos individuos son capaces de honrar los tratos que negocian. Una persona más inteligente cuestionaría por qué las partes del cuerpo tienen un valor tan alto en esta economía. Solo entiende que es oferta y demanda.
Y mientras existan los tontos dispuestos a ofertar, no deberías preocuparte por quien genera la demanda. Le agradecí al hombre que asesinó a mi único amigo. No soy un hombre sociable y he tenido pocos amigos en mi vida. Sal, el cantinero de mi bar favorito, fue uno de los amigos selectos de mi círculo íntimo. Sé lo que estás pensando. Él era un cantinero, tenía que ser amable para que le dieran una buena propina. No era así, iba más allá de eso. Conocí a Sal por más de 25 años y me senté cerca de él en el bar casi todos los días desde que nos conocimos. Cuando me casé, Sal fue mi padrino de bodas. Cuando mi esposa me corrió de la casa, fue en el hogar de Sal en donde me hospedé. Cuando ella tomó la custodia de mi hija, fue Sal quien me consoló. Él era un buen amigo, siempre dispuesto a escucharme y darme consejos. Ahora bien, Sal fue un hombre bastante reservado y de conducta un tanto callada. Pero en las pocas ocasiones que decidía dejarse llevar, hablaba mucho. Sal tenía un modo de capturar la atención de todos los presentes. Puede sonar un tanto trillado, pero nos entretenía con las historias de su juventud. Nos contaba sobre sus viajes internacionales, sus aventuras en el extranjero, sus contratiempos y demás anécdotas cautivantes. Siempre que hablaba, su audiencia permanecía al filo del asiento mientras nos daba los detalles jugosos de sus cuentos interminables. Sal era de edad avanzada, ya no podía viajar tanto como antes. Aunque eso no parecía importarle, pues siempre tenía una sonrisa en su rostro y una actitud alegre que iluminaba los ánimos de todo aquel con quien se encontrara. Una noche, en tanto disfrutaba mi trago, noté a un sujeto observando a Sal desde el otro lado del local. Mi ángulo apenas me permitía distinguir su corto y puntiagudo cabello negro. Se lo hice notar a Sal, y él me dijo que había estado viniendo cada noche por una semana sin ordenar nada. Sal, al ser tan blando como era, no se podía forzar a echarlo. Considerando que yo iba al bar todos los días, estaba sorprendido de que no hubiera visto al sujeto hasta esa noche. Probablemente estaba muy borracho como para darme cuenta. Horas más tarde, luego de estar pasado de tragos, como solía terminar con demasiada frecuencia, según mi ex esposa, perdí el conocimiento sobre una fila de sillas. Sal confiaba en mí lo suficiente como para dejarme solo, incluso después de la hora de cierre. Me desperté unas horas antes del amanecer y caminé a través del bar pobremente iluminado hasta la puerta trasera, la cual no podía ser abierta desde afuera. Esta no era mi primera vez tomando una siesta en el bar, así que me sabía el recorrido lo suficientemente bien como para no chocar contra ninguna mesa. En tanto abría la puerta del callejón trasero, escuché lo que sonó como un aplauso, pero que resultó ser el sonido de 3 docenas de cuervos echando vuelo. Merodearon encima del frío callejón por un momento, y luego aterrizaron encima de un basurero agujerado en la parte frontal. Me sobresalté cuando vi esas malditas aves. Una luna creciente se asomaba por las nubes e iluminaba la escena. Había alguien parado al otro lado del basurero, entre el bosque de cuervos. Era el hombre que había visto antes esa noche. Me estaba dando la espalda y vestía con una gabardina negra y botas ajustadas con varios cinturones. Un cuervo grande se posaba en su hombro. Había algo extraño en su espalda, una masa voluminosa que provocaba que su gabardina se moviese como cortinas al viento. Pensé que el basurero olía especialmente pútrido esa noche. Le di un vistazo al sujeto parado entre la calle y yo. Me moví hacia él y vi que su cuervo estaba masticando algo. Al principio, creí que era un gusano de caramelo, pero conforme me acerqué, me di cuenta de que era mucho más oscuro y goteaba sangre en el pavimento frío y húmedo. Luego lo vi, a Sal. Estaba recostado sobre el suelo con su cuerpo desgarrado y expuesto, sirviendo de un buffet para el deleite de los cuervos. Picoteaban sus entrañas, tomando turnos para masticar sus órganos más suaves. Podía oír el crujido mientras rompían sus huesos con sus picos anormalmente fuertes. Llevándome una mano a mi boca, emití un jadeo audible. El sonido atrapó la atención del sujeto y se giró para verme. Sus ojos dorados y serpentinos me recordaban a los faros de un auto. Algo en su mano izquierda brillaba bajo la luz de la luna. Era una pequeña daga plateada con su borde cubierto en el líquido que pertenecía a las venas de mi amigo. Debí de haber estado aterrorizado, molesto, o triste, pero me sentía extrañamente en paz. Mis ojos estaban enfocados en el surrealismo de la escena y en el hombre al centro de todo. Pese a que sostenía un arma, y pese a que había usado esa arma para asesinar a mi amigo, no me sentí como si estuviera en alguna clase de peligro. El hombre me ofreció la cálida sonrisa de una estatua griega, proyectando calma entre el festín histérico a sus pies.
Sus pisadas hicieron eco a través del callejón angosto conforme se acercaba a mí. Mi corazón galopaba en mi pecho con brusquedad. Paralizado por temor o incredulidad, lo miré estirar su brazo hacia mi rostro con una elegancia impropia del género masculino. El cuervo en su hombro ladeó su cabeza mientras su dueño me rozaba la mejilla con sus largas uñas negras. Sentí un dolor punzante, aunque tenue, no más intenso que un corte de papel. El hombre hizo una mueca de burla mientras se llevaba el dedo a su boca y probaba las gotas de mi sangre. No estoy seguro de cuánto tiempo me tomó espabilar, pero cuando finalmente lo hice, vi al último lugar de reposo de Sal y noté que no quedaba nada de mi viejo amigo, ni siquiera una gota de sangre. El sujeto me dio la espalda y una corriente de adrenalina súbita me impulsó a agarrar un tablón de madera del suelo. Me lancé hacia el hombre, pero me detuve en seco cuando su gabardina se deslizó de su cuerpo exponiendo dos alas negras masivas. Había venas negras que recorrían los apéndices de extremo a extremo. El hombre me dio una última mirada y me habló con una voz profunda y retumbante. Algún día me lo agradecerás. Habiendo dicho eso, sus alas se ensancharon con el estrépito de una vela de barco desplegándose, sus cuervos emprendieron vuelo, y el hombre desapareció. Fui dejado a solas en el callejón, sin evidencia alguna del hombre, sus aves o de la muerte de mi amigo. Intenté ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Me senté frente a la estación de policía repasando los hechos en mi mente. Al final, opté por no hacer nada, con la esperanza de que simplemente hubiese sido una pesadilla inducida por el alcohol. Pero no fue ninguna pesadilla. Sal fue reportado como desaparecido por el dueño del bar unos días después. Se emprendió una investigación, y lo que la policía descubrió me sorprendió incluso a mí, quien había visto a un hombre ser comido por una bandada de cuervos. Encontraron evidencia que conectaba a Sal con no menos de 15 casos de niños desaparecidos. Había escondido trofeos de sus restos en una bóveda bajo su cama. Entonces lo comprendí, la razón de los frecuentes viajes de Sal durante su juventud. Había realizado sus hazañas despreciables lejos de casa para no ser atrapado. Esto puede sonar extraño, pero aún estoy agradecido por la amistad de Sal. Como expliqué anteriormente, no soy un hombre muy sociable. Cuando superas los 20 años, se vuelve mucho más difícil conocer personas afuera de tu empleo, y los amigos que haces tienden a alejarse. Sal me ayudó en tiempos difíciles, y siempre estaré agradecido por su amistad. Aún me lamento por él, aunque no por las partes malas. Estos días, he dejado de beber y no he puesto un pie en un bar desde que Sal murió. Mi ex y yo estamos juntos de nuevo y puedo ver a mi hija todos los días. Ese es el regalo más grande de todos. Supongo que, en cierta forma, la pérdida de Sal fue una de las mejores cosas que me pudieron haber pasado. En mi camino a casa el día de ayer, vi un cuervo con aquellos familiares ojos serpentinos destellando como faros. Asintió con complicidad, y supe que nos entendimos mutuamente. Entre las posesiones horrorosas encontradas en la casa de Sal, recuperaron una maleta de viaje bien preparada y un boleto de ida para México con la fecha del día posterior a su muerte, así como cientos de fotografías de mi esposa e hija. Aquel hombre las había salvado. Y es por esa razón que le sonreí al cuervo y pronunció una palabra sencilla: gracias. Teratofobia. Mi hijo de 11 años estuvo en un accidente horrible hace 4 meses. No quiero entrar en detalles de lo que pasó, pero lo dejó desfigurado con quemaduras de 3er grado a lo largo de todo su rostro, cabeza y torso superior. La primera semana en el hospital fueron los peores días de su vida. Ni siquiera puedo empezar a imaginarme cuán terribles fueron para mi hijo. No lloraba debajo de esos vendajes. Ni siquiera hablaba. A veces, simplemente despedía un sonido agonizante de quejido. Le pedí a mi doctor histéricamente que me explicara lo que sucedía. Me dijo que mi hijo sufría un dolor inaguantable y esos tipos de movimientos de su boca o rostro empeoraban las cosas dramáticamente. Así que solo se acostaba en silencio. El pensamiento aún me acecha. Estar bajo un dolor tan indescriptible, y tener que quedarte inmóvil, de momento a momento, sin ningún escape o distracción. El doctor me explicó que lo estaban medicando lo mejor que podían, pero que tenían límites. Cuando le quitaron los vendajes a mi hijo, grité vigorosamente. No fue mi intención hacerlo. Pensé que estaba preparada para lo peor. Pero no lo estaba. Estaba aterrada. Ni siquiera podía verlo. Me daba náuseas pensar en su apariencia. Mi hijo había vuelto a hablar para ese punto. ¿Tan malo es, mamá?, me preguntó. Su voz temblaba. Le dimos un espejo.
Permaneció en silencio. No habló, solo se sentó en silencio por horas, ignorándonos. Al cabo de un rato, me volteó a ver. Esquivé su mirada de inmediato, no lo pude evitar. En silencio, casi como un ratón, dijo: «Pero me van a arreglar, ¿verdad, mamá? Estaré bien, ¿verdad?». No le podía mentir, pero tampoco podía decirle la realidad. En vez de eso, hice algo peor. Lloré. Acosté mi rostro sobre mis manos y lloré. Mi hijo se quedó en el hospital por meses. Se intentaron varios injertos cutáneos, pero no ayudaron. De hecho, de alguna forma hicieron que mi hijo se viera aún peor. Nuestros familiares y algunos de sus amigos quisieron visitarlo, aunque se rehusó. Ni siquiera lo consideró. Me dijo que no quería que ninguna otra persona lo volviese a ver jamás. Dijo que nunca quería irse de la habitación del hospital. Pero, por supuesto, el momento de volver a casa llegó. Primero, las cosas estuvieron más o menos bien. Se confinó a su cuarto jugando videojuegos. Era un gran escape para él. Vestía con un sombrero y gafas de sol en todo momento, y en verdad ayudaba. Al menos un poco. El hospital lo remitió con un psiquiatra para que pudiera lidiar con su nueva realidad. Hace unas semanas, el psiquiatra me citó en privado. Me dijo que no podía seguirlo albergando en su cuarto. Que tenía que sacar a mi hijo al mundo. Que él tenía que aprender a aceptar su apariencia frente a los demás lentamente. La idea de traer visitas a nuestro hogar o de exponerlo a la mirada de conocidos le provocaba una ansiedad acelerada. Me tomó muchos días convencerlo, pero mi hijo finalmente accedió a ir a un parque poco frecuentado no muy lejos de nuestra casa. Se colocó sus gafas de sol y su sombrero y fuimos a la parada de buses. Podía notar su preocupación. Yo también estaba preocupada. No teníamos idea de cómo iba a reaccionar el mundo ante él. Nos subimos al bus y nos sentamos al frente. En esta área, los asientos estaban girados 90 grados como sucede en el transporte subterráneo, así que estábamos a la vista de los demás pasajeros. Una niñita sentada cerca de nosotros observó a mi hijo. Agarró a su madre, observó a mi hijo de nuevo y casi empezó a llorar. Le susurró algo a su madre. La mujer la levantó y se disculpó conmigo. Se llevó a la niña al final del bus. ¿Mi hijo habrá visto eso? No lo sé. Solo nos habíamos movido un par de paradas, pero ya había notado a otra persona señalándonos. A otros murmurando. Se veían disgustados. Tenía la esperanza de que mi hijo no estuviera pendiente, pero luego me dijo al oído: «Mamá, me están viendo». Le murmuré de vuelta: «No, no lo hacen. No pasa nada». Pero solo me levantó su tono: «Mamá, todos me están mirando. Se me quedan viendo. Mamá». Continuó: «Cálmate». Traté de decirle: «Solo te están mirando porque haces ruido». Vi a una chica sacar su teléfono y empezar a grabarnos. «No», gritó mi hijo. «No es por eso que me están viendo. Ya me estaban viendo antes. Vámonos. Me quiero bajar». Ahora la niñita al final del bus estaba llorando. Ruidosamente. «Está bien», le dije. Presioné el botón para indicar nuestra parada. «¿Por qué me siguen viendo?», insistió mi hijo. «Me quiero bajar ya. Llévame a casa. Llévame a casa». La chica que lo quiso grabar se empezó a reír de la situación, y entonces perdí el control de mí misma. Ni siquiera me di cuenta de que lo hice hasta que era muy tarde. Les grité, sonora y groseramente: «Dejen de ver a mi hijo». Todos en el bus se callaron. Todos nos veían. El conductor se detuvo y ni siquiera estábamos en una parada. «Señora, ¿puede salir del vehículo con su hijo, por favor?». Ambos estábamos llorando. Caminamos de vuelta a casa. Esa noche ordené un paquete por internet. Esa noche también fue cuando sus pesadillas empezaron. Gritaba a la mitad de la noche mientras dormía. Gritos sollozantes. Ni siquiera se daba cuenta de que lo hacía. Me mantenía despierta por la noche, y nunca me decía de qué trataban sus sueños. Pero a veces se despertaba y lo escuchaba llorar en abundancia. Hablaba para sí mismo, su voz se estremecía. Fue por esto que noté por primera vez que me estaba empezando a sentir aterrada de mi hijo. Los gritos por la noche se volvieron cada vez más guturales. Sonidos que ningún niño debería hacer. Si me paraba afuera de su puerta por la noche, a veces lo oía susurrar para sí mismo entre sus gritos. Palabras que no podía entender. Sonidos al azar o quizá un lenguaje diferente. Anoche, mi hijo se despertó muy tarde. Estaba silencioso. Presté atención a su presencia, pero no pude discernir nada. Tenía la sensación de que algo me veía.
Una porción pequeña de luz de luna se estaba colando, solo lo suficiente como para que pudiera ver algo que me espiaba desde la puerta de mi habitación. Era mi hijo. Su rostro horriblemente desfigurado era iluminado por un rayo de luz frágil. Me observó. Y luego comenzó a susurrar de nuevo, en ese lenguaje alienígena. Grité tan fuerte como pude. Mi hijo se dio la vuelta y se regresó a su habitación corriendo. Han pasado horas y no ha salido de su habitación. Ni siquiera intenté hacer que volviera a dormir. Mi paquete llegó esta mañana. También investigué un poco. Descubrí que esta es una condición llamada teratofobia. El miedo a las personas deformes. Me puso a pensar, ¿la desfiguración de mi hijo lo ha vuelto loco? ¿O estoy sufriendo de teratofobia extrema y mi mente está exagerando los hechos? No estoy segura. Pero lo que sí sé es que mi hijo no puede atravesar esto solo. Ni tampoco puedo yo. Se ha vuelto bastante claro. Una madre debería hacer todo por su hijo, ¿no? No puedo reparar su apariencia grotesca y horripilante. Pero puedo hacerlo sentir menos solo. Darle un compañero. ¿Cuál podría ser un mejor consuelo para tu miedo que convertirte en el objeto de tus temores? Abrí el paquete. Miré su contenido. Ácido nítrico. Me he estado preguntando cómo es que se supone que lo debo derramar en mi cara. No quiero perder mi vista en el proceso. Supongo que tendré que investigar un poco más, pero no quiero desperdiciar mucho tiempo. Porque me gustaría despertar a mi hijo esta mañana siendo su par, y demostrarle que no está solo. Que, juntos, las cosas no serán tan atemorizantes. Las cosas no serán tan aislantes. Las cosas serán mejor. He escuchado esta frase antes. Ninguna perra en la tierra se compara a una madre que teme por sus hijos. Bien, quizá es tiempo para que mi hijo y yo le devolvamos el susto al mundo. Quizá hasta aprenderé a amarlo. Tendremos que aprender a amarlo juntos. Sin importar qué, tendremos que aprender. Casi estuve involucrado en un conflicto escolar. He estado esperando por mucho tiempo para sacarme algo del pecho. La única persona que sabe la historia completa es mi esposa, y no se enteró hasta que nos comprometimos. No tenía a nadie con quien hablar sobre esto, porque cualquiera que lo supiera pensaría mal de mí. Han pasado 15 años desde que estos eventos acontecieron, y al fin me siento lo suficientemente seguro como para hablar de ello de forma anónima. La pasé muy mal en el colegio. Los eventos traumáticos de mi infancia en combinación con ajustes hormonales no me hicieron el chico más tranquilo. Me considero apuesto en la actualidad, pero en ese entonces medía unos 60 centímetros, era más pálido que lino fresco y delgado hasta los huesos. Mis pasatiempos estaban confinados a mi hogar y eran de naturaleza solitaria, y se me hacía difícil hacer amigos. Era el lobo solitario del que todos te advierten. El único amigo que tenía era mi profesor de escritura creativa, Don Artis. Era un hombre adulto, pero creo que vio algo de sí mismo en mí. Me dejaba esconderme en su oficina para evadir a los deportistas que me hostigaban a diario. Hablábamos sobre escritura y de lo que estábamos leyendo, pero la mayor parte del tiempo solo platicábamos de la vida. Me había disuadido algunas veces. Yo estaba severamente deprimido. Nunca ejecuté lo que pensaba porque él siempre estaba disponible para mí. Conversamos de cosas que pensé que nadie más iba a entender. Él comprendía mi ira como nadie más lo hacía. Odiaba a los estudiantes que me maltrataban, odiaba a las chicas que se reían por lo bajo cuando me veían pasar, odiaba a los profesores que hacían la vista gorda y los profesores que lo alentaban, como mi profesor de educación física. Creo que de no haber sido por Don Artis, no estaría aquí para contarles mi historia. Si no lo hubiese tenido a él para hablar, el autodesprecio, enojo y asco hubiesen burbujeado mucho antes. Durante mi 10º grado, Don Artis se enfermó. No nos dijeron qué era lo que tenía, pero faltó a clases casi un mes. No tener a nadie con quien hablar me afectó mucho. No me permitían estar en su oficina solo, así que perdí mi escondite. Que estuviese más tiempo afuera significaba que era un blanco más fácil. Los imbéciles que me atormentaban día tras día intensificaron sus abusos. Casi todos los días eran una tortura. Habían pasado de solo burlarse de mí a herirme físicamente. Una vez me dieron un puñetazo en la nariz. Otro día, forzaron mis manos en la puerta de mi casillero y la cerraron con fuerza. Encima de todo lo que pasaba en la escuela, mi mamá y mi papá habían estado discutiendo por un tiempo. La semana de este evento, mi mamá se fue. Ninguno de mis padres me entendía, pero mi mamá no lo intentó. Que me haya dejado solo con mi padre es algo por lo que no la he perdonado, 15 años después. Sé que lo que hice fue estúpido.
Sé que fue la solución más drástica para algo que iba a cambiar con el paso del tiempo. Pero en ese entonces no lo veía de esta manera. Mi papá mantenía un arma en el garaje. Estaba cargada y la reservaba para situaciones de emergencia. El lunes, me llevé la pistola a mi cuarto. Mi papá no se dio cuenta de que no estaba porque el cajón en donde la mantenía no tenía ningún otro uso. Posé con ella en el espejo, practicando mi mirada gélida. Sabía de inmediato lo que quería hacer, aunque el pensamiento de usarla para volarme la tapa de la cabeza también cruzó mi mente. Pero no quería irme de esa manera, quería dejar una impresión perdurable. Conté las balas en la pistola 17 veces. Solo tenía 3. No sabía en dónde podía encontrar más municiones, así que me mentalicé a hacer que cada disparo importara. Una bala era para John Carter, el hijo de puta que me llenó el casillero con globos de orina. La segunda bala era para Mike Wallace, quien se hizo pasar por una chica de nuestra clase durante semanas y luego me dejó plantado cuando la invité a salir. La última bala sería para mí. No quería ir a la cárcel, y estaba malditamente seguro de que no quería seguir viviendo. El viernes por la mañana, fui al cajón de nuevo y me metí el arma en el cinturón de mis pantalones, vistiendo con una sudadera grande para cubrir el bulto. Al entrar a la escuela, todo se sentía diferente, como si estuviera soñando. La escuela como tal parecía un escenario en un programa de televisión. Todas las conversaciones se entremezclaban en el trasfondo a modo de murmullos. Pensando lo mejor, supongo que me había desconectado emocionalmente de la situación. Estaba en calma y mantuve la compostura a medida que recorría los pasillos buscando a mis víctimas. Llegué temprano y las clases no habían comenzado aún, pero supuse que John Carter estaría en el gimnasio jugando baloncesto. Determinado, caminé por el pasillo que conducía al ala atlética. Harold. Escuché decir a una voz familiar, y me detuve. Me di la vuelta para encontrarme con Don Artis parado en el marco de su puerta. Entra, debo hablar contigo. Hola, ¿es bueno verlo? Le sonreí incómodamente. Mire, estoy algo ocupado por el momento. ¿Puede esperar? No, no puedo. Entra. Su tono era amable, pero su seriedad era innegable. Mantuvo abierta la puerta de su oficina y entró detrás de mí. Le pregunté por qué quería verme, pero solo dijo que quería hablar conmigo. Me preguntó cómo había estado todo durante su ausencia, pero no quería distraerme con él. Las respuestas que le di fueron cortas, frías, nada normales. Era evidente que me pasaba algo, pero no me quiso presionar. Cuando me recliné en mi silla, deseando que me dejara en paz, mi sudadera se levantó un poco y el bulto se hizo más visible. Harold, susurró Don Artis. ¿Para qué demonios es eso? Mis mejillas se tornaron de un rojo brillante por la pena de haber sido descubierto, y mi corazón empezó a martillarme los oídos. Supe entonces que todo había terminado. Don Artis era llevadero, pero seguía siendo un profesor. Me imaginé que llamarían a la policía y a mis padres, que me expulsarían de la escuela y que quizá iría a prisión. Traté de hablar, pero no pude. Las palabras se atravesaron al reverso de mi garganta y mis ojos se inflamaron con lágrimas hasta que perdí el control. El peso del mundo que había estado cargando me partió la espalda y lo único que pude hacer fue sollozar. Don Artis no emitió palabra, solo esperó a que recuperara la compostura. Cuando al fin lo hice, le dije todo lo que había estado sucediendo. Nunca había llorado frente a él antes, y la emoción que evacuó mi cuerpo fue sorprendentemente tranquilizadora. Cuando las lágrimas se detuvieron y me quedé sin cosas que decir, Don Artis me extendió la mano para recibir el arma. ¿Hará que me arresten? Le pregunté. No. ¿Para qué serviría eso? No podía dejar de disculparme, pero los ojos de Don Artis se vieron amables cuando me dijo que todo estaría bien. Me dijo que entendía lo que quería hacer, pero que era la solución equivocada. Aliviado por su presencia y por tener la oportunidad de sacarme todo del pecho, le di la razón. Don Artis tomó la pistola y dijo que se desharía de ella. Mi padre estaría furioso porque se hubiese perdido, pero ese sería un problema para otro día. Le agradecí a Don Artis por todo y me fui a clase. Llegué tarde para la clase de inglés, pero le dije a la profesora que había estado en la enfermería. Mis ojos aún estaban rojos y mi nariz moqueaba. El resto de la clase transcurrió sin incidentes, pero justo cuando se suponía que tocarían la campana, el director nos comunicó un anuncio por los altavoces. Les pido un momento de su atención, por favor. El día de ayer, a las 8:06 de la noche, nuestra escuela perdió un miembro importante de la facultad. Gideon Artis encontró su paz anoche luego de una vida de lucha contra una enfermedad hereditaria.
El martes dirigiremos una ceremonia para todo el que quiera asistir, y los orientadores estarán disponibles toda la semana para cualquier estudiante o miembro de la facultad que necesite asistencia en su duelo. Ahora tendremos 5 minutos de silencio para el profesor Artis. Hubo jadeos por la impresión del anuncio a medida que escuchábamos, pero nuestra maestra nos silenció. Agachamos la cabeza por respeto y nos quedamos sentados. Reflexiono con frecuencia sobre lo que pasó ese día. Me pregunto si Don Artis era un fantasma, pero se veía muy real. Mi estado mental ese día estaba lejos de ser óptimo, y es posible que lo haya alucinado todo, la salida que encontró mi subconsciente para impedir que cometiera un terrible error. El misterio más grande de todos es el de la pistola. Sé que la saqué del cajón de mi padre. Recuerdo contar las balas una y otra vez. Recuerdo cómo se sentía el peso en mi cinturón, y sé que se la entregué a Don Artis. El fin de semana siguiente, mi papá iría al campo de tiro y yo estaba listo para el infierno cuando no la encontrara. Solo que sí la encontró, estaba en el cajón, cargada con las 3 balas. No puedo explicar la cadena de eventos, pero aún me pregunto si Don Artis quería cuidar de mí una vez más. Mi hija murió en su 6º cumpleaños. No puedo describirte cómo me siento en este momento. Lo que estoy experimentando está tan desligado de lo ordinario, que casi me he convencido de que he perdido mi sanidad mental. Casi. Mi esposa, Dee, murió durante el parto. Era hermosa, graciosa, inteligente. Necia. Una mujer cuya risa era tan fuerte que comer en restaurantes se presentaba como un reto. Una mujer cuya mirada era tan penetrante que disparaba un temblor en mis manos. La perdí en el nacimiento de nuestra hija, Sam. Claro que pude haber resentido a Sam. Por quitarme lo que una vez fue mío de una forma en la que nada más podría serlo. Por quitarme algo que era verdadera e intensamente puro. Pero no lo hice. Sabía que Vi nunca hubiera querido ningún resentimiento. No hubiera querido que nuestra única hija tuviera una vida estropeada por el odio. Pero esto no es solamente un duelo. Esto no es sobre la manotada en la cara de perder, por siempre, algo que amé. Esto trata de algo más siniestro. Mi hija era vivaz, siempre corriendo y gritando, yendo de arriba hacia abajo por los escaladores de juguete y causando estragos en sus clases. Así que, para su 6º cumpleaños, una salida al cine con sus amigos la dejó tan cargada de energía, que yo apenas podía seguirle el ritmo mientras se escabullía y evadía a los transeúntes de las aceras. Se giraba ocasionalmente, entre el mar de gente, y gritaba, «Papi, vamos». Su tono casi era petulante. No podía resistirme a amarla. Estaba demasiado ocupada viéndome cuando irrumpió en la calle, y el bus no tuvo tiempo de parar. Un crujido enfermizo, y el mundo entero se descaminó hacia el silencio. Acuné su forma rota en mis brazos, muy entumecido como para llorar, muy adolorido como para moverme. Lo único que podía sentir era el tibio líquido carmín impregnándose lentamente en mi ropa. Bajo el estado de shock en el que me encontraba, solo podía pensar en cómo haría para lavar mis pantalones. Suena repelente, lo sé, pero una pérdida como esa arranca todo lo que te constituye y te deja con nada más que los procesos mentales y reflexivos que nos hacen humanos. La semana siguiente es un borrón. No puedo emparejar una sola memoria con una fecha, en medio de amigos y familiares extendiendo sus condolencias, y mis aulladores quejidos que podían explotar en cualquier momento. Atendí a su funeral y los eventos adquirieron su propio curso, mientras que yo había adoptado el papel de un moribundo que permanece a flote en el agua. Todos me querían decir cosas de Sam y de lo perfecta que era, de lo angelical que era, como si no lo supiera ya. Como si no me diera cuenta del regalo que mi hija fue. Un hombre destacó del resto a medida que caminó hacia mí y me entregó un libro grande de cuero. Asumí, en el momento, que era el papá de uno de los amigos de Sam dándome una colección de sus fotos juntos. O quizá me encontraba muy adormecido como para procesar sus manos frías, y que nunca haya hecho mención de mi hija. Por un mes, me perdí. Bebí y permanecí a solas en nuestro apartamento desocupado viendo DVDs antiguos. Fue solo cuando mi hermana llegó, cuando me sostuvo de las manos y me habló, que comencé a salir de mi cascarón. Se sentaba y escuchaba las cosas descabelladas que le decía, persuadiéndome gentilmente a abandonar las conductas que contribuían a mi depresión. Funcionó lo suficiente como para que empezara a vivir de nuevo lo que casi era una vida real. Fue por ese tiempo que abrí el libro. Había decidido que recordaría toda la alegría que Sam me había dado, y me había planteado rumiar sobre su vida sin sentirme miserable. Abrí la primera página. Era, esencialmente, una carpeta llena de fotografías Polaroid de mi hija creciendo.
Fruncí el ceño. No eran del todo nítidas y habían sido tomadas desde la distancia, estando yo en algunas de ellas. Me comencé a sentir mareado, pero contaba con que las fotos subsecuentes proveerían alguna explicación. Me inventé excusa tras excusa de cómo el sujeto había podido obtener estas fotografías, desesperado por presenciar momentos en la vida de mi hija sin tener que trepidar. Las fotografías se acercaban hasta su 6º cumpleaños. Pude ver el día en el que le di su pequeña bicicleta luego de que cumplió 5, y las rodillas raspadas que eso causó. El libro tenía tantas páginas, así que supuse que el resto estaría vacío. Había una foto de Sam justo antes del cine en su 6º cumpleaños, pude reconocer mis manos en sus hombros y el impermeable rosa que ella insistió en usar. No mostró ninguna fotografía del accidente. En su lugar, su vida continuó dentro del libro. Había una foto de nosotros en un jardín. Los dos estábamos cubiertos de pintura y había un lienzo inmenso en el suelo con un dibujo extremadamente desordenado. Su 7º cumpleaños. Su 7º cumpleaños. La realidad de lo que estaba viendo me golpeó a medida que cerré el libro. Me senté ahí, en la mesa de la cocina, prestando atención al cuero. Esto debe de ser algún tipo de Photoshop sádico, me conforté a mí mismo. Alguien se tomó el tiempo para hacerme una broma repulsiva. Digo que solo trataba de confortarme porque, en sí, no podía razonar otra explicación. Si es que había otra. Presionando mis dientes, decidí que no tenía nada que perder y seguí leyendo. No puedo explicar las emociones que sentí al ver esas fotografías con diligencia, escuchando el sonido de los cambios de página. Su vida continuó, enmarcando el día que perdió un diente de leche, su primer día en la escuela secundaria. Recorría las páginas cada vez más frenéticamente, y empecé a notar algo. El fotógrafo se acercaba. Se acercaba a ella. Conforme crecía, el fotógrafo acortaba la distancia más y más. Mayor osadía, quizá. Ella era hermosa. Impactante. De adolescente, se veía justo como su madre. Puros rizos y sonrisas. Yo envejecí también, pero las fotos comenzaron a incluirme menos. Su cumpleaños 16 fue extraño. Un grupo de sus amigos estaba sentado afuera. Bebían de pequeños vasos plásticos en un picnic. Pero había alguien en el fondo. Cerca de los arbustos del parque en el que la escena fue capturada, se erguía una figura. No se hubiera notado de no ser por la pequeña sombra que desplegaba en el césped. Me recliné un momento y exhalé. Esto era demasiado raro. Me había enfrascado tanto en apreciar a mi niña creciendo, que no me detuve a pensar en cómo acabaría la historia. Momentos como ese son tan irremediablemente surrealistas, a veces solo te quieres remover del asunto. Casi podía sentir que me estaba viendo a mí mismo escarbar en el libro como si fuera un sueño o un programa de televisión. Continué. La figura oscura se hizo más presente en las fotografías. Casi podía discernir sus facciones. Su presencia era sobresaliente, y quería que desapareciera cuando cambiaba de página. Pero, en su lugar, una vez que las fotografías se acercaron a su cumpleaños 18, siendo cada cumpleaños anunciado por la frase otro año más al pie de la Polaroid, el escenario ya no era algo que reconociese. Las fotografías fueron tomadas en una casa poco iluminada. Su rostro era atacado por el terror, y se mostraban todo tipo de secuencias extrañas. A veces estaba vestida como una reina antigua, o quizá como una sirvienta trapeando pisos. La figura estaba más presente. Sus piernas o brazo aparecían en todas y cada una de las fotos. Sin importar cómo estuviera vestida mi hija, su rostro en las fotografías tenía una expresión de dolor tortuoso. Me agobiaba. Había moretones en su cara. Se veía delgada, enferma. No quería seguir. Era degradante. Propiamente degradante. Mi hija. La última fotografía que vi, antes de cerrar el libro abruptamente y jurar que nunca, nunca lo volvería a ver, fue de su cumpleaños 18. La anotación en el pie de la Polaroid decía, con trazos descuidados. Por fin. Ella veía directo a la cámara, llorando. Estaba arrodillada, ataviada con un vestido negro de gala. Una manzana en su boca y sus manos escondidas detrás de su espalda. Su maquillaje diluido por las lágrimas. Era como si me estuviera implorando que la ayudara, pero no podía hacerlo. Cerré el libro y abandoné la habitación. Mi cuerpo entero convulsionaba al ritmo de mis sollozos. No podía llamar a la policía. Ella estaba muerta. Lo que me mantiene despierto por las noches no es el contenido de lo que vi. Es que aún sobraran tantas páginas.